Qualitonali. Bueno, qualitonali significa buenos días en español, pero en realidad significaría ve y haz lo que tienes que hacer, conquista tu destino, conquista tus sueños, ¿no? Y entonces eso significa qualitonali. Bueno, y entonces quiero platicar, estábamos platicando hace ratito el actor Ivonne Roy y yo, de estas sesiones de seminarios, Lino, ¿no? Y entonces me recordó una anécdota que dice que cuando uno se muere, todos los demás saben que uno está muerto, pero uno no sabe que está muerto. Cuando está uno en seminarios, es exactamente lo mismo. O sea, todos los demás están viendo los errores que uno tiene, pero uno no los ve. O sea, a uno se le pasan, a uno así, parece que son obvios, pero uno no ve los errores. Y entonces, de eso se trata Elizabeth Padilla, de eso se trata estas sesiones, ¿no? De buscar que otros ojos, Constantino, que otros ojos vean lo que uno cree que está bien, ¿no? Entonces, por Es, eso se necesitan estos seminarios, por eso se necesitan muchos ojos, por eso se necesitan muchas personas que estén viendo los proyectos. Entonces, por favor, nada de esto, ¿verdad, Lino? ¿Tú no, conoces a alguno de estos muchachones? no, mi declaración de conflicto de intereses diría, no tengo conflictos de intereses, no los conozco. No, y además te voy a decir una cosa, tienes toda la razón, pero yo complementaría que además de que uno de pronto no sabe que está muerto, en realidad también, pues uno podría explicar de la muerte lo que los otros no saben, ¿no? Es decir, uno tiene que, como el experto, no necesariamente todo lo que le digamos es cierto, porque nosotros no estamos ahí, ¿no? Porque nosotros no conocemos la muerte y ellos sí. Entonces, pues ahí es donde viene también el desarrollar la capacidad de defender un proyecto, ¿no? Asumiendo que uno es el ego, el que uno está vivo y no tenemos ese conocimiento de un mundo pues que finalmente nadie lo ha descrito. Entonces, qué bueno que lo mencionas así, Rodolfo, y yo te agradezco mucho la oportunidad y te agradezco mucho pues la invitación y pues vamos a comenzar sin más ni más porque tenemos esta hora y media para hablar sobre los proyectos, ¿no? Entonces yo les voy Perfecto. a pedir que los que van a presentar no más de 15 minutos de exposición para que podamos conversar del proyecto. ¿Sí? Sí, Lino, como la puerta de salida es presentar un protocolo, entonces Sí. lo que pedimos es que presentaran en Word el protocolo para que lo podamos ver, para que podamos ir Está bien, avanzando en esos está bien. protocolos. O sea, no hay presentación como tal, sino protocolo. Y entonces va a empezar Constantino y tenemos en la pista esperando que la torre de control le dé vuelo a Fernanda y a Jacqueline. No las veo por el momento, pero espero que en algún otro momento Fer y Jacqueline se conecten, ¿no? De cualquier manera, yo Aquí está pediría María Fernanda Galindo, mira, aquí está ahí lista, está. Sí, ya. La preparándose. cuestión, ahorita está diciendo lo del protocolo y yo sí hice presentación. Ah, O pues sea, Ah, sí bueno, justo hiciste el protocolo presentación, no saqué pasa nada, presentación. está Sí. no perfectísimo, Ah, pasa mucho bueno. nada. mejor. Nada más que aquí el tema es 15 minutos, ya sea presentación o proyecto, para que podamos conversar de él, ¿no? Más o menos, ¿ok? Claro. Jackie, ¿también estás por ahí, Jacqueline? Jacqueline todavía no llega, pero seguramente si no, no sé, Elizabeth Padilla, si quieras presentarla en otros 15 minutos, muy rápido y furioso. Entonces, si tuvieran por ahí listo alguien más, aquí el doctor Lino está en descuento el día de hoy, ¿no? Al 2 por 1. Bueno, Un entonces, poco. sin más, por favor, Constantino, por favor, adelante y somos todos oídos. Ok, buen día, muchas gracias. Entonces, todavía estoy separado. Ya se veía perfecto, amigo. Ah, ahora sí, ya Sí, está. no sé qué pasó. Bueno, ahí Perfecto. está. Entonces, mi proyecto todavía no he pensado mucho en el título, pero es asociado a los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial. Entonces, brincarme directamente pues siento redundante platicar sobre qué es la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Entonces, había pensado
poder buscar, dice aquí, mi objetivo general sería determinar factores de riesgo para presentar complicaciones en pacientes con hipertensión arterial. Oye, Entonces, sí. no, podríamos detenernos, Rodolfo, puede ser así, el sistema, vamos a detenernos un poco aquí. Constantino, platícame antes de llegar a los objetivos, ¿cuál es la razón de tu proyecto? Es decir, platícame, ¿cuál es el estado del arte de tu idea de investigación? Tu idea de investigación es... Lo que pasa es, mi idea de investigación es debido a, había mencionado de que, pues, evitar, pues, por ejemplo, el uso es que en mi unidad nunca se ha hecho esto, o en el estado nunca se ha hecho esto. Pero el detalle es de que estar buscando, al estar en contacto, bueno, ahorita soy CAME, pero apenas tengo un mes. Estaba yo de C6 en una UMF de nueva creación, en donde tenemos a los residentes y empezábamos a ver algunas tesis de factores de riesgo cardiovascular, de hipertensión, empezar a medir el riesgo cardiovascular. Y sí encontramos un riesgo cardiovascular, pues realmente alto, ¿sí? En estudios transversales, en los cuales, pues, también tuvimos ciertas dificultades debido a que en la nota médica de medicina familiar, principalmente, no se registran datos principales como el tabaquismo. Y entonces, pues este tema se nos hizo interesante. Entonces pensé en, bueno, ok, ¿qué tenemos? Pues tenemos un censo de casi 10,000 hipertensos, más de 10,000 hipertensos. Tenemos una de las principales causas de muerte en el Hospital General de Zona aquí en Tapachula, pues es infarto agudo de miocardio o a todas asociadas a patología cardiovascular. Y entonces tenemos el PAI de hipertensión arterial que se está aplicando y dando pues, realmente seguimiento con los médicos familiares. Y nos llamó la atención este tema. Constantino, Constantino, sí. ¿qué es un PIPE? Acuérdate que el doctor Lino Palacios no es del IMSS, entonces hay que intentar familiarizar. ¿Alguna vez fui interno, pero hace mucho tiempo, pero Como ahora... 20 años más o menos. No, como 25. Sí. Sí. Bueno, de hecho 30. Ajá. Bueno. Bueno, está los protocolos de atención integral. Entonces, Protocolos de atención. IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, ha estado realizando protocolos de atenciones integrales para diferentes patologías, en las cuales marcan para tanto primero, segundo y tercer nivel las acciones a realizar ante la patología que se aborda. ¿Sí? Entonces, es nuevo el programa de atención integral, más o menos, tendrá como 1 o 2 añitos. Entonces aquí en la UMF se está implementando debido a ciertas modificaciones que es de doble esquema y de triple esquema. Entonces nos llama la atención y dijimos, vamos a darle seguimiento a los pacientes con hipertensión arterial, debido a que hicimos un estudio igual transversal, estamos trabajando con residentes con puro estudio transversal de diabetes mellitus. Y bueno, entonces hemos visto que existen las principales causas, por ejemplo, de muerte en el servicio de urgencias, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, todos ellos seguidos pues, de accidentes automovilísticos o accidentes de traumatología. Entonces queremos ver este seguimiento y darle la importancia del abordaje al paciente. ¿Cómo es que, bueno, no queremos nosotros ver la consulta, sino ver cuáles son estos factores de riesgo y pues ahora sí priorizar en ellos. Ya la literatura es clara, han habido muchas investigaciones sobre el riesgo cardiovascular y todo lo demás. Entonces nosotros queremos dar un seguimiento a estos pacientes que tenemos en la clínica y poder ver cuáles son los factores que están presentes, cómo poderlos eliminar y realizar pues ver cómo estamos, porque esa es la principal razón de la investigación, ver cómo estamos con respecto a lo que es riesgo cardiovascular. Y a nivel local, pues existen estudios transversales que se escriben pues año tras año, pues cómo van los pacientes. El problema es de que no existe seguimiento, porque como son estudios transversales y se aleatoriza, pues de repente es uno, de repente es otro. Entonces, lo ideal, pues viendo el desarrollo de las patologías, pues es agarrar a un paciente y llevarlo. Entonces, esa es lo que nosotros estamos, bueno, su servidor está buscando poder realizar un estudio de cohorte para poder hacer un registro de todas las variables
y de riesgo cardiovascular, independiente a la consulta externa, debido a que sí hemos detectado que no se registran todos los datos de riesgo cardiovascular dentro de la consulta externa de medicina familiar. Entonces, este sí tendría que ser un abordaje directo con los pacientes. Y entonces, pues esto nos lleva a la pregunta, pues, o sea, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos? Pero, bueno, no le agregué aquí que me interesa un poquito más ver, o sea, estos factores de riesgo que se presentan para las complicaciones con hipertensión arterial. Mi objetivo específico para ir construyendo, pues, es determinar las complicaciones más frecuentes en pacientes con hipertensión arterial, factor de riesgo más frecuente en pacientes con hipertensión arterial, características bioquímicas en pacientes, determinar riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial y determinar el tratamiento farmacológico de mayor uso. Ahí detente, fíjate. Una fortaleza que tiene los programas de enseñanza a nivel de diplomado y de maestría y doctorado, eventualmente del CAIC. Todavía no estamos en el doctorado, ¿verdad, Rodolfo? Todavía no hay, o sí, ya, pronto, o no sé. Bueno, ya después me Doctor dice. Ivonne Roy está en el doctorado, Moisés. No, pero el programa desarrollado por el CAIC. Bueno, pero ya estamos, ya está, ya lo pensó Marcela Pérez, que acaba de llegar, ya lo tiene pensado y ya lo va a ejecutar. Ok, Sí, yo sé que la doctora Ivonne Roy más bien está en el postdoc, ya no es en el doc, sino el postdoc. Entonces, bueno, el punto importante aquí es que, mira, Constantino, podemos hablarnos de tú, ¿verdad, Constantino? Sí, claro, adelante, sí. Ok, entonces mira, lo que pasa aquí, Constantino, es que tu pregunta de investigación, esto es un dato así importante, ¿no? Todos los proyectos que son distintivos del CAIC necesitan de un diseño arquitectónico. Entonces, yo te recomendaría siempre poner el diseño arquitectónico. Eso va a ayudar mucho más. Ahora bien, no lo pongas ahorita. Sé que lo tienes y lo vas a poner. Pero el punto aquí importante es, tu pregunta de investigación tiene que ir de la mano de tu objetivo. Tú mismo te diste cuenta. Tu pregunta de investigación no habla de complicaciones, y ahí ya la cosa cambió. Entonces, tu proyecto de investigación y estos señalamientos se aplican para todos, para que lo puedan revisar. Entonces, su pregunta de investigación tiene que ser congruente con su objetivo principal. Yo siempre digo, fíjate, que un proyecto de investigación es como contar un cuento. Tú tienes hijos, sobrinos, ¿a alguien le has contado un cuento infantil, porque cuentos podemos contar muchos cuentos, ¿verdad? Pero un cuento infantil, ¿tú alguna vez has contado algún cuento infantil? ¿Leído algún cuento infantil? Sí, son entonces, cortos. Pues, si te das cuenta, bueno, voy a tomar el ejemplo de Caperucita Roja y el Lobo, ¿ok? Ese es el ejemplo que yo tomo. Entonces, en Caperucita Roja y el Lobo, pues, ¿existen cuántos personajes? 4. ¿Cuáles? Creo que es Caperucita, el lobo, la abuela y el leñador. Caperucita, Lobo, la abuela y leñador. La mamá. Bueno. Está. Es cierto, la mamá. La mamá. Bueno, entonces fíjate, eso es importante. Entonces, en Caperucita Roja y el Lobo, ¿cuál es el desenlace de la historia? Pues creo que recuerdo que el leñador mataba al lobo, ¿no? Bueno, el leñador, pero pues el lobo se come a la abuelita. Se come a la abuela. Ok, sí, se come a la abuela. Ok, y hay un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Caperucita Roja y el Lobo? No confíes en los extraños. Así ¿no? es, sí. El punto, ok. Bueno, entonces, fíjate cómo es una historia congruente y consistente. Entonces, tú tienes que llevar en mente siempre la historia que tú estás tratando de contar. Entonces, tu historia tiene que ser congruente y consistente. Tu historia tiene que hablar sobre factores de riesgo en aquellos pacientes hipertensos que se complican. Y esos son los estudios que tendrías que hablarnos. A mí no me tienes que hablar sobre qué es la hipertensión. Bueno, está bien, habla. Pero en realidad tu foco son de esos pacientes hipertensos, qué características tienen aquellos que se complican. Y entonces tú lo que tendrías que decir es investigar el estado del arte y decir cuántos estudios hay en la literatura
de cohorte que hablan sobre esto y que tengan las características de tu estudio. ¿Sí me explicó? Entonces tú tendrías que decir en tu planteamiento del problema, el planteamiento del problema, acuérdate que responde a la pregunta ¿por qué? El planteamiento del problema y la justificación es el para qué, que es un poco lo que tú ya tienes un poco más claro, el para qué, pero no el por qué. El por qué tendrías tú que decirme, bueno, fíjate que hay 6 estudios, 7 estudios, 2 estudios o ningún estudio de cohorte en el mundo que han seguido a los pacientes y no han tenido la capacidad de demostrar o han sido inconsistentes en los factores de riesgo que están asociados a complicaciones de hipertensión o para complicaciones de pacientes hipertensos. ¿Por qué? Pues porque estos estudios tienen estas dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú te vas a centrar en decir, bueno, este es un poco, yo quiero aportar así como mi ladrillo en el muro para poder construir más y poder entender mejor cuáles son esos factores de riesgo. Hace unos años yo compartía en los seminarios una manera de cómo, así como están los ensayos clínicos, es decir, que tú sabes que hay estudios fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, para el desarrollo, para ensayos clínicos, pues también podría existir algo muy parecido para estudios observacionales analíticos que quieren determinar factores de riesgo. Entonces, tú podrías tener una opción, decir, no existen factores de riesgo claramente demostrados para pacientes hipertensos complicados. Eso podría ser uno y escoger 1 o 2. La otra podrías tú decir, bueno, estos ya se demostraron, pero estos otros no, y en presencia de esos que ya se demostraron, voy a demostrar si este otro factor es un factor importante. Ese sería el fase 3. El fase 3 es cuando ya lo muestras en un modelo etiológico, ¿sí? O el modelo, más que etiológico, pues, tratas de ver cómo en el mundo real esos factores coexisten, ¿no? Ahora, regresemos a tu diseño arquitectónico. Tu diseño arquitectónico, entonces, ¿lo tienes ahí puesto? No. Ok. Sí. ¿Cuál es tu? O sea, pasa tu diseño arquitectónico. Voy, perdón. Voy. Digo, vamos a hacerlo rápido así para llegar al punto. Creo que con esto ya te di una idea de qué es lo que tienes que hacer tanto en los antecedentes, el planteamiento y la justificación, que es el para qué. El para qué lo tienes un poco más claro. Entonces, después viene tu pregunta de investigación, que tiene que ir congruente con tu objetivo principal, los objetivos específicos. ¿Sí? Voy. Sí, entonces voy de vuelta. Bueno, aquí inicié un señalamiento y la verdad no hice la corrección después de la observación que me hicieron. ¿Okay? Pero mira, fíjate, lo único que quiero que tú me digas es, acuérdate de la historia de Caperucita Roja y el Lobo, porque aquí viene el punto. En Caperucita Roja y el Lobo, generalmente, pues siempre hablamos de Caperucita Roja, de la mamá, del lobo, del leñador y de la abuelita al final. Ok, pero acuérdate que de pronto en los proyectos de investigación podemos mezclar y es muy frecuente que nosotros introduzcamos a los 3 cochinitos, a Hansel y Gretel, cuando en realidad no son parte de esta historia. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en que tu proyecto de investigación tiene que ser congruente y consistente. ¿Sí? Entonces, ¿tu estado basal cuál es? Yo ya te di la idea, nada más quiero que me digas tú. Yo soy el ego, entonces tu estado basal es pacientes hipertensos. Mi estado basal son pacientes con hipertensión arterial, los que en factor de exposición, ¿sí? Voy a comparar, dar seguimiento a pacientes sin hipertensión arterial. Estado basal. Primero el estado basal. Ok. El estado basal, pues son pacientes con hipertensión arterial. Ok. La edad. ¿Que son de dónde? ¿De dónde son obtenidos? Ok, son obtenidos del censo de la unidad de medicina familiar número 1. Paciente del censo de hipertensión arterial de la unidad de medicina familiar número 1. Te voy a dar un comentario aquí. ¿Tú estás seguro que todos los pacientes que están reclutados en esa UMF están perfectamente identificados y vaciados en una base de datos? No. Ok. Toma en cuenta eso que te acabo de decir, ¿eh?
¿Cómo le vas Sí. a hacer? Ok, pues se va a aleatorizar, se va a sacar un tamaño de muestra y vamos a revisar y empezar No le a aleatorices, discriminar. no le aleatorices, no le aleatorices. Ah, bueno, Primero, agarrarlos y empezar va a a ser, revisar. o sea, está bien aleatorizar, pero ¿para qué vas a aleatorizar? No sé, bueno, pues se había platicado que la aleatorización facilita, pues realmente da un poquito más evita el sesgo de selección. Bueno, pero pues si metes a todos, pues mejor, ¿no? Ahorita vamos Ah, a pues, llegar, ok. vamos a llegar a ese punto, pero lo que tú Ujú. quieres más es un muestreo aleatorio, ¿no? Eso es lo que quieres, un Sí, muestreo. O sea, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces, tu ok, estado basal son adultos con hipertensión arterial. arterial. La Entonces, edad, es que en la demarcación diagnóstica, vamos a la demarcación diagnóstica. Son, ujú. dilo. Eh, bueno, la demarcación diagnóstica son pacientes con hipertensión arterial. Ujú. Este, comprobado, o sea, diagnosticado vamos a revisar en la hoja SINF, que tengan el diagnóstico y presenten, bueno, es que no sé, perdón, ya me Aquí está atrasé. la demarcación diagnóstica, dices, edad de Ajá, 65 edad de años. 65 años o más. Nada más que aquí sí toda la mañana he estado pensando, dije, bueno, es que sí, ¿cuánto tiempo le voy a seguir? Entonces, pueda yo modificar tal vez 60 años, bajarme un poquito más, o ser estricto de que, bueno, de Ok, 65 años si todos, vas a bajarlo a 60 años, a hace 55, a 60. 50, lo que tú quieras, si lo vas a hacer, tienes que justificar, porque Claro, así es. no nada más porque los voy a seguir, porque si no, no me da Sí, sí, el no, no, tamaño. no, debido sí, a los estudios y a la historia natural de la enfermedad, en donde pues realmente se espera que a mayor edad se presenten más signos. Entonces Ok, sí ok, estaba, pero escúchame. Lo que te quiero decir aquí es que acuérdate muy bien de la congruencia y la consistencia de un proyecto. Entonces, todo eso que me estás diciendo lo tienes que poner en tus antecedentes. O sea, para que entonces cuando venga la parte de justificar por qué 60, por qué 55, por qué 50, pues se remiten a los antecedentes, ¿sí? O sea, tú tienes que sí, contar o sea, la tienes que cuidar tu historia. Entonces, edad, pongamos ahorita con lo que tienes, lo que 65 sí, años o más, ok. 65 años o más. Sin Ujú. lesiones cardíacas previas, Sin lesiones cardíacas previas, las cuales van a demostradas ser por, medidas o demostradas por electro o por qué, por electrocardiograma, es correcto. ok. Y después, sin deterioro cognitivo, ok. Así es, ¿Cómo vas a accidente demostrar que no vascular hay cerebral previo. deterioro cognitivo? Se le puede aplicar un examen de Minimelta de Fonstein al paciente para poder descartar que tenga datos de deterioro. No puedo yo pues, hacerle TAC a todos, pero sí mediante una evaluación clínica del estado cognitivo, pues voy a ver que no tengan deterioro cognitivo. Para qué quieres quitar a los que tienen deterioro cognitivo? Ah, debido a que pues voy a considerar también el accidente vascular cerebral como una de las complicaciones, así como infarto agudo en miocardio. Ah, ok, entonces, ok, mini mental de Fonstein. Ok, bueno, vientos. No es la mejor opción, pero bueno, pues es el que No, tienes, mini, no, ¿no? sí, pues, Ok, no y tengo. entonces después en la maniobra, ¿qué vas a hacer? Ok, en la maniobra pues es el seguimiento. Aquí es donde viene el problema de todos los estudios de seguimiento. ¿Cada cuánto los voy a seguir? ¿Cuántos estudios, ah, espérate. ¿Cuántos estudios de seguimiento conoces y cuál es la duración de esos estudios de seguimiento? Oh, pues, por ejemplo, pues, está el Framingham, está Bueno, pero creo que Scotford. El Framingham es un ejemplo extraordinario, ¿no? El Sí, Framingham. entonces, pues, creo que ya concluyó el Framingham. Bueno, Sí, pero lo que quiero decir es que el Framingham tiene muchos años. O sea, tú no lo sí, vas a muchos, hacer a 30 muchos años, años. a No, 40 años, no lo vas a poder hacer. Bueno, esperemos que Oye, sí. Pues tienes per- el dinero de la corona de la. Tú sabes que el estudio de Framingham, hay otro estudio que es el neozelandés, el de Dunedin, que son dos comunidades que hay en los estudios de Dunedin y el estudio de Framingham, son apoyados por el NMIH de los Estados Unidos, son apoyados por la corona de la reina, bueno, lo que era la reina Isabel, ahora el rey Carlos III, y son apoyados por la comunidad europea, o sea, tienen mucho dinero. Y son estudios de corte que pues nosotros no podemos tener. Entonces, eso es un tema que hay que entenderlo. ¿Cuánto tiempo va a durar tu corte? estaba contemplando 5 años, 5 años. de ¿Por tres qué? a 5 años, sí. Entonces, fíjate,
Nos vamos a ir deteniendo porque como es media hora para cada uno de ustedes, va a pasar tu siguiente compañera o compañero. Pero fíjate, quiero que te detengas otra vez. Vamos a regresar a tus objetivos porque con eso quiero cerrar. Regresa a tus objetivos. Fíjate. Tus objetivos, ahí ya vi el desenlace. Tu desenlace, tú tienes que mostrarnos el cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? Tu cálculo de tamaño de muestra se basa en el desenlace primario. Y aquí viene lo que yo te mencionaba hace un rato. Primero es importante hacer el cálculo de tu tamaño de muestra, basado en los ORs que tú quieres perseguir, porque es un estudio de cohorte. Entonces, en base a eso, probablemente tú vas a necesitar no de 100, no de 30, no de 40, sino de varios cientos, por decir algo, ¿sí? Entonces, si tú tienes una base de ¿cuántos? ¿10,000? Sí, más o menos están en 10,000. Bueno, pues lo puedes aleatorizar ahí, pero el tema es que, pues, entre más sea tu tamaño de muestra, mejor. Y además ya me dijiste que tienes limitaciones en cuanto a recursos humanos y, pues, de acuerdo al procedimiento que todavía no me quedó muy claro, pues, en realidad yo detendría un poco el tema de la aleatorización hasta que no tengas claro tu tamaño de muestra y cómo va a ser tu procedimiento. Ahora bien, me voy a meter aquí con los objetivos. Tus objetivos tienen que ser 5. Un objetivo tiene que ser descriptivo. Fíjate, tus objetivos van de la mano de tu plan de análisis. Tu plan de análisis es como decir, es como la ruta que tengo que llegar, o sea, el plan de ruta o el mapa que tengo que seguir para llegar a un lugar. Otra vez, si llegamos al cuento de Caperucita Roja y el Lobo, pues Caperucita, imaginémonos que no sabía cómo llegar a la casa de su abuelita porque se cambió de casa, ¿sí? Y entonces, pues tiene que seguir una ruta. Esa es la ruta que tú tienes que seguir, ¿sí? Es decir, cómo llegar a tu objetivo general. Entonces, tú tienes al máximo 5 objetivos. ¿Por qué 5 objetivos? Porque si tú revisas en un artículo científico, no hay más de 5 tablas. Es máximo, ¿sí? Entonces, tu primer objetivo tiene que ser un objetivo descriptivo o univariado, ¿sí? La doctora Roy tiene su estilo, ya lo escuché la otra vez de alumnos que tenemos en clase en el M2. Me parece buena, pero para mí, pues yo lo aprendí del mismo maestro que ella, que es el doctor Juan Talavera. Entonces, Juan decía, el primer objetivo es univariado, ¿ok? Es el descriptivo, ¿sí? El segundo objetivo es un bivariado en donde tú vas a asociar las variables de la demarcación pronóstica que ya no vimos con tu maniobra, ¿sí? En ese segundo objetivo, tú tienes que describir, o tú tienes, la idea es encontrar que tus grupos, ¿no? No hay diferencias en cuanto a la demarcación pronóstica. Ahí tú lo que perseguirías es que no hubiera diferencias, pero las va a haber porque es un estudio observacional. Entonces, de ese segundo objetivo, tú podrías obtener aquellas variables por las cuales vas a ajustar. Ahí viene un tema que pues, podríamos discutirlo después con los siguientes proyectos, porque yo alguna vez lo conversaba con Juan, en donde yo lo que hago es sí hacer el a posteriori como es pero también genero un a priori dentro de este objetivo, es decir, comparo mi modelo previo contra el que yo obtengo de mi segundo objetivo. Ahí la variable independiente se convierte en dependiente y las variables que están en la demarcación pronóstica son variables que se convierten por única ocasión en independientes. El tercer objetivo es el bivariado de la independiente con la dependiente, como está en tu diseño. Ahora, tu desenlace tiene que estar muy bien claro sobre cómo lo vas a tratar, si lo vas a hablar como complicaciones en general o algún tipo de complicación. Y yo entiendo que tú tienes son todos los adultos con hipertensión, pero al final vas a tener que hacer una comparación entre esos dos grupos, ¿no? Así es. Bueno, y después viene el cuarto objetivo que tiene que ver
con el modelo multivariado. A veces el quinto objetivo puede ser un objetivo, pues yo le digo, es una aportación mía, un comodín, en donde puedes encontrar, hallar un desenlace secundario que ya haya sido demostrado y que de alguna manera salva la cara. ¿Sí sabes qué es salvar la cara? Como que salva tu proyecto, ¿no? O sea, como que le da sí. ese, porque de pronto... Un hallazgo inesperado. No, que tú sabes que lo vas a obtener porque de alguna manera estás, o sea, lo que te quiero decir es que cuando tú presentas tu proyecto y tú estás persiguiendo que existen factores de riesgo en tu población de pacientes complicados, de pronto puede surgir la idea que no encontraste algún factor de riesgo. Entonces, el quinto objetivo más bien salva tu proyecto. O sea, cuando lo presentas dices, bueno, no encontré esto, pero sí encontré esto que ya se demostró en otros estudios. Ese es mi quinto objetivo. En un estudio observacional analítico como el tuyo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Pues vamos a pasar la siguiente alumna o alumno. Gracias. No, ustedes, muchas gracias. Suerte. Suerte. Muy ¿Quién bien. sigue? Le salió muy bien al buen Paul, pero mira, nadie le aplaudió porque son envidiosos, porque ¡Eso! no hay aplausos para él, qué mala onda, ¿no? Aplausos, Seguramente, Gracias. Lino, pero qué tal que Marco Figueroa no quiera prender su cámara, no lo vayan a cachar como a un colega. No lo vayan a cachar como en alguna dirección administrativa. Como algún colega, exacto, sí. Entonces, bueno, está bien, Marquito, no prendas, no pasa nada. Entonces ya llegó aquí Fer, pero está aquí Fernanda Galindo, que es la que va a presentar. Entonces, bueno, ya viste cómo está el asunto, ¿no? El asunto es reflexivo, qué pongo en las tablas, cuáles son los pasos. Y entonces, bueno, pues adelante, Marifer. Ajá, nada más si me deja compartir, ya lo tengo, Ya compartir está, pantalla. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Fíjate, recuérdame tu nombre. María Fernanda Galindo. María Fernanda, ¿cómo te gusta que te digan María Fernanda? Fer, está bien. Fer, muy bien, Fer. Mira, entonces vamos a hacerlo dinámico, porque llevamos 6 minutos atrás y son 3 proyectos, yo me imagino, ¿no? Entonces, hora y media. Entonces, para acelerar algunas cosas, ya te diste cuenta cómo me gustaría que analizáramos tu proyecto, porque entiendo que es un proyecto en desarrollo. Entonces, acuérdate, lo primero es, tienes que tener una idea congruente y consistente, ¿ok? Sí. Tienes que tener un planteamiento que sustente tu idea, ¿ok? Entonces, te escucho y 10 minutos, presenta. Había preparado una presentación, justo ahorita les hablo, mi presentación se llama Asociación del grado de inflamación del epitelio del remanente, no sé si ven la pantalla. Sí, Fer. Ok, del remanente de la membrana timpánica con el éxito del cierre de la perforación de la membrana timpánica en pacientes operados de timpanoplastía. Bueno, yo estoy en el Centro Médico Nacional La Raza, en el Hospital General, soy otorrinolaringóloga y esto me surge de la idea de que, bueno, hacemos muchas timpanoplastías, pero en realidad hay muy pocos estudios en los que se ha valorado o hecho esta asociación entre el estado del remanente de la membrana timpánica y y el éxito de la timpanoplastía. Normalmente se lo atribuimos a la técnica quirúrgica, al injerto que usemos, pero no hemos valorado esta otra parte. De ahí, bueno, estos son los antecedentes, la tasa de la incidencia global de otitis media crónica, que son 4.8 nuevos casos por 1000 personas al año. Eso es en población general. Sin embargo, en nuestra población se estima que el 0.5% de los mayores de 15 años tiene otitis media crónica y que alrededor de 4% de la población cursa con perforación timpánica. La definición de otitis media crónica, que es una infección o estado inflamatorio de la mucosa del oído medio mayor a 3 meses y como por definición es que está perforada la membrana. Aquí algo importante es que existen muy pocos estudios que relacionen la asociación del grado de inflamación del epitelio del remanente de membrana con el éxito en el cierre de perforación. De hecho, yo solo encontré 3 estudios con muchas ganas en donde hablaban de la relación. Y bueno, lo importante es que si una membrana no cierra en menos de 12 semanas, hay que hacer timpanoplastía. El éxito en el cierre quirúrgico se espera que sea el 95% en oídos con una ventilación normal y con el estado normal. Sin embargo, pues no hay estudios al respecto. Entonces, se estima que la presencia de enfermedad inflamatoria en el oído es un factor de riesgo para el cierre de la perforación.
Estos son 3 de los estudios que yo encontré que relacionan un poco. En 1970, Sade y Elessier, esta manera de antecedente histórico, ellos tomaron biopsias del oído medio y demostraron que sí había hiperplasia mucosa e hipersecreción de moco en oídos infectados y que eso podía afectar el cierre. Ahí no hablaban como tal de la reparación de la timpanoplastía, solo de la relación con que la membrana no cerrara de manera, digamos, espontánea. En 2013, Sharma y Manjari estudiaron el estado de la mucosa y objetivaron que había hiperplasia de la mucosa, edema, cambios polipoideos, timpanoesclerosis y granulomas. Sin embargo, tampoco lo relacionaron directamente con el cierre de la perforación. Solo dijeron, puede ser que afecte. En 2022, Mili y colaboradores, ellos sí cruzaron estos datos con los resultados de las timpanoplastías, estudiaron el anillo fibroso y la mucosa alrededor de la perforación, que es lo que yo quiero hacer. Encontraron diferentes tipos de, bueno, varios cambios histopatológicos y dijeron, no, pues sí, entre más cambio histopatológico, como que sí se ve afectada el cierre de la perforación, pero no dieron un estimado de cuánto estaba cerrado. O sea, no dijeron un 40% de los pacientes que tienen mayor grado de inflamación no cerró, o no dijeron nada más. Entonces, de ahí surge mi pregunta de investigación. Si existe asociación del grado de inflamación del epitelio del remanente de la membrana timpánica con el éxito en el cierre de la perforación de la membrana timpánica en pacientes operados de timpanoplastía. Obviamente esto en el Centro Médico Nacional La Raza. En cuanto a la justificación, pues es que teniendo en cuenta que existen pocos estudios que relacionen la asociación del grado de inflamación del epitelio del remanente de membrana con el éxito del cierre de la perforación, pues espera que al realizar dicha relación se pueda perfilar de mejor manera a los pacientes para aumentar el porcentaje de éxito en el procedimiento. Porque bueno, si soy honesto, para nosotros el estimado es como de un 70% de cierre, como un 30%, alrededor de un 30% de los pacientes no cierran. Entonces, bueno, en cuanto a la hipótesis, se estima que la inflamación del epitelio del remanente de la membrana timpánica pudiera condicionar el fallo de hasta el 40% de las timpanoplastías, que es lo que yo estoy valorando más o menos entre el 60 y el 70 que tenemos el éxito, y el otro 30-40 pues sale volando, ¿no? Entonces probablemente sea que está relacionado al estado de inflamación del epitelio. En cuanto al objetivo, solo tengo un objetivo, ahorita vi que estaba mencionando que eran 5, pero el objetivo principal sería identificar la asociación del grado de inflamación del epitelio del remanente de la membrana con el éxito en el cierre de la perforación de la membrana timpánica en pacientes operados de timpanoplastía. En cuanto al tipo de estudio, sería un tipo de estudio observacional porque el tejido que yo quito de manera normal como parte del procedimiento quirúrgico es el tejido que voy a mandar estudiar. En realidad no quito nada más y se hace la timpanoplastía y este tejido es el que se va a mandar a estudiar. Y luego se van a cruzar los datos, ya nada más al final. Es un tipo de estudio observacional comparativo, es prospectivo y bueno, el método de observación va a ser transversal con un tipo de diseño transversal. En cuanto a dónde se va la metodología, el estudio se planea llevar a cabo en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El periodo de tiempo, bueno, se espera iniciar en agosto de 2023 y terminar en julio de 2025, que sería el tiempo que duraría la maestría. En cuanto a los criterios de inclusión para los pacientes, son pacientes con diagnóstico de otitis media crónica, que tengan perforación timpánica, que sean mayores de 18 años, con ausencia de enfermedad activa al momento de la cirugía, eso es muy importante, que tengan al menos 3 meses de ausencia de enfermedad, pacientes sin enfermedad colesteatomatosa ni afección de mastoides, es decir, que no tengan mayor problema a nivel del oído, y pacientes que tengan expediente clínico completo. En cuanto a los criterios de exclusión, se espera que, pues obviamente, pacientes que no autoricen el procedimiento, pacientes que no cumplan los criterios de inclusión ya mencionados, pacientes con enfermedad autoinmune, porque obviamente eso nos modifica el estado de los tejidos, pacientes con tabaquismo, porque también está muy alterado el estado, digamos, mucociliar del oído, y pacientes con expediente clínico incompleto. En cuanto a los criterios de eliminación, pacientes que pierdan vigencia de derechos durante el estudio, que dejen de acudir a seguimiento, ahí me sobró un no, y bueno, pacientes que decidan retirarse voluntariamente del estudio. En cuanto a los aspectos bioéticos, bueno, el riesgo para el sujeto del estudio es un riesgo mínimo, de acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, y estaría pendiente el registro institucional del proyecto. En cuanto a las variables, tengo 2 variables. Variable independiente, que sería el estado del epitelio del remanente de la membrana timpánica.
La idea es describir las características del epitelio, si está normal o se encuentra con inflamación o se encuentran algunos otros cambios. La operacionalización sería si es normal, si tiene infiltrado inflamatorio y el grado de inflamación. El tipo de variable es una variable cualitativa nominal dicotómica y la unidad de medida sería si está presente o ausente, se aplicaría chi cuadrada para su análisis estadístico. Y en cuanto a la variable dependiente, sería el éxito en la timpanoplastia, si pegó o no pegó el injerto, es decir, si tuvo éxito o fallo en el cierre de la perforación, la operacionalización sería éxito o fallo. Igual es una variable cualitativa nominal dicotómica, se vería si está presente o ausente, y el estudio también sería con chi cuadrada. Y bueno, pues realmente hasta aquí es donde llevo, pues ya lo demás Muy bien, muy bien, muy sigue bien, muy bien. pendiente. Entonces, regresa a la primera, por favor, Fer. Ok, entonces, dime por favor, en la literatura, ¿cuántos estudios existen que hablen de lo que tú vas a hablar? Yo encontré 3, pero realmente solo uno cruza los datos como más acertadamente, el del 2022. ¿Cómo Pero es encontré, cruzar acertada? Perdón, no es broma, es en serio, pero ¿cómo es cruzar acertadamente los datos? ¿A qué te bueno, refieres? para mí sería que me hablen, algo que yo buscaba era como ver qué porcentaje de fallo asociaban ellos al mayor estado de inflamación. Y ellos solo dicen, pues sí vimos que hay a mayor grado de inflamación, pues como que hay menos éxito en la timpanoplastia. Y se dedicaron más a describir como los cambios histopatológicos del Eso, tejido. eso, Sin eso. embargo, no me dijeron, a lo mejor con un epitelio hipertrófico, este, tienes un 20% menos de probabilidades de que pegue, Ok. ¿no? Oye, una pregunta. Cuando tú hablas pues finalmente un grado de inflamación, ¿no? Esto me transmite que quien lo evalúa, pues tiene que tener experiencia sobre saber el grado de inflamación del epitelio, ¿no? O sea, yo me pongo o sea, yo soy tu residente o soy tu estudiante de medicina y pues la verdad es que si tú me dices, oye, ¿cuál es el grado de inflamación? A la primera digo, ay, pues no sé, pues se ve muy inflamado, poco inflamado. Entonces, ¿quién hace esa valoración? La haría un histopatólogo. O sea, de hecho yo hablaría hay un doctor aquí en la raza de patología ¿Uno y solo? la idea sería con él. Ajá, o ¿Uno sea, solo? la idea sería que una sola persona evaluara mis muestras para que también sea más, Pero digamos, imagínate tener menos riesgo de sesgos. por eso, pero imagínate que se enferma, se pone en huelga, cambia de lugar. Digo, imagínate. Bueno, a lo mejor pues capacitar a alguna otra persona, ¿no? Que Bueno, pueda. entonces yo creo que sería mejor, ¿no? Y poder Ujú. entonces hacer, estos se llaman objetivos secundarios, no es un objetivo específico, pero sí es un objetivo secundario como de proceso en donde tú digas, pues voy a establecer el grado de acuerdo, porque pues al final tú quieres que este estudio se reproduzca por otras personas, ¿no? O sea, tú decías, es que ese estudio que yo vi que pues no cruza, lo dijiste bien, no lo cruzan, dijiste adecuadamente, satisfactoria. Bueno, el punto es que pues sí, porque tú como experta dices, ahí hay un tema, pero el asunto es que si tú quieres que esto eventualmente se reproduzca, pues también es como importante saber que cualquier persona, digo, ese es otro proyecto, me queda claro, pero otra persona podría, que no tenga el grado de expertise del histopatólogo, podría decirnos eso, o pues no hay de otra más que esto solamente se determina por histopatología, pero pues ahí pues harías como un universo más pequeño eventualmente para ese nicho de estudio, ¿no? Ahora, ya me dijiste, entonces, bueno, esa es una recomendación. Entonces, me dices que hay 3 estudios. Bueno, pues esos 3 estudios, el que sí te satisfizo, porque me dijiste que son 3, ¿cuál fue la Ujú. conclusión? La conclusión fue que a mayor grado de inflamación o de más cambios histopatológicos había menos riesgo, menos éxito en las timpanoplastías. O sea, solo Okay, dijo eso. ok, entonces lo que tú quieres es hacer un estudio, bueno, dentro de tu trabajo, pues tienes la idea de hacer pues sí, es esa validez externa, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver si este hallazgo que ellos tuvieron se puede reproducir en nuestra población, ¿no? Ese es lo que Sí,
Exacto, ok. Entonces, yo te sugiero que la metodología que tú vas a utilizar sea, si no idéntica, muy parecida a ese estudio, para que cuando al final tú tengas los resultados puedas compararlo, ¿no? Fíjate que eso que tú acabas de estar señalando es bien interesante porque a veces hay comités científicos o de ética que dicen, bueno, pues eso ya se demostró por un estudio, ¿no? Entonces, nos obviamos o perdemos de vista la importancia de la validez externa. Y yo te puedo decir que en el área que yo me muevo, que yo soy psiquiatra en salud mental, casi el 80% de los hallazgos que de pronto vulgarmente digo cacareamos, no tienen validez externa. O sea, alguien lo hizo y nadie más lo reprodujo. Entonces, sí es muy importante hacer estos estudios que reproduzcan el hallazgo inicial, que diga, sí, nosotros lo confirmamos. Eso es un dato muy importante que ayuda a abonar pues, al conocimiento científico. Entonces, tu trabajo está muy bien al lugar. Ahora, tienes que cuidar muy bien tu diseño, obviamente, como lo dije con tu compañero, con Constantino, que tu historia sea bien contada, contada de manera congruente y consistente. Tu planteamiento del problema tiene que venir o sea, habla de ello, es decir, hasta acá está el estado del arte y esto es lo que nosotros nos disponemos a hacer, reproducir los hallazgos de ese primer estudio, porque es valioso colaborar a la validez externa. Y luego viene el tema de la justificación, que lo tienes claro, que es el para qué. Eso ya lo tienes. Ahora, en los objetivos, mira, los objetivos que yo hablo, más bien, el objetivo siempre es uno principal, que es el objetivo general, más bien. Y existen los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos son la manera en cómo tú piensas que vas a poder contestar tu objetivo general, ¿sí? Esos son los pasos a seguir, esos son los que te faltan. Entonces, tú tendrías que generar tus objetivos específicos a través del objetivo general, ¿no? El objetivo general, en este caso, es esta asociación, entonces tú tendrías que decirme, bueno, pues un objetivo específico es el objetivo univariado, voy a describir pues las características en el estado basal, después voy a comparar pues si hay alguna variable en la demarcación pronóstica o en la estratificación pronóstica como lo conocen, y luego viene pues el tercero que es la relación, la asociación. Entonces, esto es muy importante porque en tu caso es cómo quieres establecer esa asociación. Esa asociación la quieres establecer por coeficientes de correlación o lo quieres establecer a través de, pues sí, de ORs no ajustados o ajustados, porque pues finalmente es asociación también, ¿no? Es decir, tú estás, todas esas son medidas de asociación, pero tú tienes que decirnos en el plan de análisis cómo lo estás imaginando que vas a contestarte tu pregunta de investigación, ¿no? Ok. Ahora, aquí el punto es que tú también muestres tu cálculo de tamaño de muestra para saber cuántos sujetos necesitas. Tendrías que decirnos también en el universo de estudio en donde tú te desenvuelves en Centro Médico La Raza, cuántos sujetos o cuántos pacientes con estas características tienen, porque sobre todo es aquellos que tienen el éxito en el cierre de la perforación, ¿no? Porque eso es lo que estás diciendo o son todos más bien, y ya después mides el éxito, ¿no? Creo que es así. Exacto, sí, o sea, el universo de pacientes que se operan contra la cantidad Ok, que tenemos éxito, ¿no? claro, claro. ¿Y el porcentaje de éxito es más o menos de cuánto? Yo estimo que es un 60, Bueno, 70%. esto más que decir estimar, tendrías que decirnos cuánto es el porcentaje Sí, de éxito. Y si eso se compara, a mí pues me surge la pregunta más bien sobre, ¿y ese porcentaje de éxito es comparable con lo que hay en otros países? O sea, ¿no? Eso no, también, bueno, eso también se tiene que decir. Entonces, eso para decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Si es alto, bajo, es igual. Ya lo dijiste que no es igual. Pero también tienes que tomar en cuenta de dónde viene el grado de expertise, pues las condiciones de los hospitales, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, claro. tu cálculo de tamaño de muestra también tendría que ponerse ahí y hablar sobre el universo de estudio y pues los objetivos, como te digo, un objetivo específico es univariado, dos bivariados y uno multivariado al menos. Yo observaría que al menos tienes un objetivo, como te dije hace un momento, secundario, que es pues, establecer pues ese grado de confiabilidad
entre observadores, ¿no? El histopatólogo de, o sea, sí, el ultra wow experto contra pues alguien que tal vez no tiene tanta experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Y ese sería un secundario. ¿Ok? Ok. Muy bien, Fer. Entonces, Pues sí, así quedamos. Aplausos para ti, Fer. gracias. Excelente. Dejo de compartir. Pero mira, mira, aquí tienes, Fer, mira, aquí tienes muchos seguidores. Mira, Ahí está. Ahí aquí está. todo mundo está oyendo todas las cosas que se pueden hacer. Y escuchaste, Fer, cómo puede ser tanto el estudio de proceso del ultra wow contra el que no lo está viendo. Ese ya es un estudio para uno de los residentes, Sí. seguimiento. O sea, son muchos estudios que tienes en la cabeza que puedes incluso compartir, o sea, para que no sientas que vas sola, que eres tú sola contra el mundo. Igual eres tú sola contra el mundo en la maestría, pero tiene residentes que se pueden ver alimentados con ese mismo proyecto de investigación, ¿no? Bueno, y además Sí, déjame decir eso que dice muy bien Rodolfo, el doctor Rivas, es que, sí, ¿no? ¿No? Así te dicen, ¿no? Ofo o doctor Ofo. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le dices, Fer? yo, doctor Rivas. Rivas, el doctor. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, así como dice como bien señala el doctor Rivas, para mí, Ofo, es importante que tengas claro, o sea, la idea que se transmite cuando tú entras a una maestría, a un programa de investigación, es que la investigación es de grupo, ¿eh? O sea, esta idea de pensar que solo todo lo vas a hacer tú, como también para Constantino, no, la idea de investigación tiene que ser de grupo, o sea, tú puedes, eh, valga la expresión, puedes interesar a estudiantes de medicina, Residentes. a residentes, interesar con tu historia. O sea, por eso es que tu historia tiene que ser contada de una manera congruente y consistente. Entonces, la investigación científica es de grupo, no es individual, ¿eh? O sea, esto es algo que, digo, y obviamente que tú tienes esta idea y la vas desarrollando, y tú como la cabeza de grupo, pues vas incluyendo a gente interesada. Yo soy un poco más, en ese caso, quizás hasta desconfiado a veces y tal vez rayo en lo burocrático, pero yo he aprendido que conforme un grupo va creciendo, como yo pienso que el grupo va a ser, o sea, soy optimista y entonces digo, pues el desenlace en el grupo es que vamos a seguir creciendo, pues cada vez, conforme tú vayas incluyendo personas, tienes que ser muy clara en la manera en cómo van a colaborar, cuál es su participación, cuál es su rol en las investigaciones, todo eso que pues yo digo burocrático porque hasta en algún momento yo llego a hacer que firmen o que firmemos un como contrato de decir, a ver, estos son resultados, datos del grupo y para que tú pertenezcas al grupo y puedas estar dentro de la publicación, necesitas estar en 2 de las 3 partes. Entonces, bueno, esta es otra idea, pero yo sí digo, sin desviarme, creo que sí es importante que tengan esta idea de hacer grupo, como bien dice Ofo. Muy bien. Fíjense que a Lino le gusta mucho el fútbol. Lamentablemente no sabe nada de fútbol, pero le va al Cruz Azul, entonces no sabe nada, pero le gusta mucho. Entonces, él tiene una No, frase de un equipo que se llama Liverpool, y el equipo de Liverpool tiene un dicho que dice, You never walk alone, o algo así, ¿no, Lino? You will never walk alone. Ajá. Esa es la idea que les queremos decir, por ejemplo, con Constantino, con la idea del PAI, que es una idea extraordinaria de poder medir qué es lo que pasa con el país. Lo que dijo ahorita el doctor Lino es esencial para ti, Constantino, es decir, el país se está haciendo de manera adecuada, está estandarizado, está funcionando, no funciona, y eso ya es un estudio como para que te gradúes en 2 años y después el seguimiento a 5 años, eso lo puedes ir haciendo con los residentes, estás en un lugar como, creo que estás en Chiapas, en algún lugar, en donde probablemente la población es un poco En más cerrada, Tapachula, más controlable Tapachula, Tapachula, está en en Tapachula. Tapachula, Chiapas, donde está más o menos controlado el asunto. Entonces, puede ser que allí tú escuches You never will walk alone, que dice Lino, es no caminen solos, vayan junto con sus residentes, piensen chingón, como dijera el Chicharito, ¿no? Piensen en la idea grandota
y después hay que ir partiendo a ver cuál va a ser la idea que me va a contestar la pregunta, la primera pregunta de investigación, el primer paso, que puede ser mi pregunta para la maestría. La maestría dura 2 años, es un soplido la maestría. La maestría ya se acabó la maestría, ¿no? Entonces piensen que tienen que ser estudios transversales o estudios de seguimiento muy pequeñitos para poder terminar la maestría en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, pero qué bueno se está poniendo esto, Fer. Muchas Perfecto. felicidades. Y sigue la buena, Jacqueline. Jackie, ¿estás aquí entre nosotros? Jacqueline, a ver, tomémonos de la mano a ver si Jackie está entre nosotros. Jackie, si estás. Vamos a invocar a Jacqueline. A ver, agarrémonos todas las manos. Jacqueline, ¿estás ahí? Jacqueline, si estás entre nosotros, toca 3 veces. Exacto, exacto. No está No Jackie. no está, pero puede. Ok. Nidia, ¿tú Ah. quieres participar? Nidia, tú sí estás aquí muy contenta. ¿Quieres poner la idea? ¿Ya viste cómo es nada más la idea? Estamos modulando ideas nada más. Exacto. ¿Sí? ¿Quieres? Muy bien, Nidia, bravo. Edmundo Rivera también es muy abusado. Fer Zavala, no manches, es nuestro. Admiramos al Fer. Al Víctor. Fer. ¿Cómo ves Buenos días. Never Walk Alone? Nidia Llamero. Sí, ahí voy yo. Dijera el lobo, otra del lobo feroz. Nidia, ¿estás ahí? Es que estoy en el teléfono. Ah, está bien. Vas a hacer un malabar ahí. Ok, está bien. Y Doctora Chimal, que también ha participado muchísimo ahí va, la doctora Chimal. Paola Grajales. ¿Cómo se llama esa de Hello Kitty? Little Twinkle Star, ¿o cómo se llama? No, es otra. Pero sí es de Hello Kitty, es de la historia de Hello Kitty. Sí. Ahí está, se ve perfecto. Sí. Ok. Si mueves tu teléfono así en horizontal, se va a ver mejor. Ok. Ahí está, perfecto, excelente. Cómprate un nuevo celular porque está medio lento y aquí la raza se desespera, pero bueno, recuerden, cómprenla, hay descuentos. Bueno, Bueno, pues mi tema de investigación es validación de un instrumento de evaluación para estimar el consumo dietético por tiempo de comida en pacientes hospitalizados. Pues inicial en el Hospital General de Zona número 32 del IMSS. Como antecedentes, bueno, pues a nivel mundial la prevalencia de desnutrición hospitalaria oscila entre un 15 y un 60% porque realmente no está bien estimada. En México esta cifra va de 26 a 55% y en la Ciudad de México también está más o menos en el 50%. Entonces, estaba yo revisando y bueno, he visto que identificar de manera oportuna el estado nutricional del paciente, en este caso la desnutrición, contribuye a minimizar las repercusiones en la evolución clínica y las consecuencias asociadas a complicaciones por tipo infeccioso y pues esto prolonga la estancia hospitalaria. Entonces, bueno, ya también diferentes autores revisé que han visto esta situación y pues han realizado instrumentos de medición. Nada más que cuando los estaba revisando, en realidad quería yo ver cuál era su nivel de confiabilidad y de validez, pero realmente no está como tal, solamente uno y tenía una confiabilidad de 0.6 y eso, bueno, pues con el alfa de Cronbach, pues nos dice que no es tan confiable. Algunos han desarrollado instrumentos en el que realizan fotos del alimento y después lo pesan el alimento para ver cuál es como la comparación entre ellos. Pero pues esto es un poquito complicado porque pues se tiene que hacer la recopilación de muchos alimentos. Entonces, a nivel del IMSS,
Lo que sí se puede hacer es que nosotros tenemos ya los alimentos estandarizados. Tenemos un sistema, se llama así, placa de alimentos, en donde ya tenemos las raciones que se tienen que servir. Está esto estandarizado y esto a nivel institucional sería más fácil porque yo nada más lo que haría sería dividirlo por quintiles. El nivel de consumo va a realizar una fotografía de estos alimentos y lo que van a hacer, bueno, de manera inicial tengo que primero validar este instrumento. Con esto pues voy a llevarlo, lo voy a someter a prueba con especialistas en educación y especialistas en nutrición en docencia. Esto pues para ver que los ítems sean válidos, y una vez que se validen estos ítems, lo que voy a hacer es ver el nivel de confiabilidad que tiene el instrumento con una prueba piloto, ahora sí con compañeros nutriólogos del IMSS, y para determinar la confiabilidad que tiene el instrumento. Bueno, esto es como... es parte de mi marco teórico. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el nivel de confiabilidad y validez del instrumento de evaluación para estimar el consumo dietético por tiempo de comida en pacientes hospitalizados del HGZ-32 del IMSS? Y bueno, esto ya me había adelantado un poquito. Y... Ok, podemos detenernos ahí un momento, Nidia. Ok, muy bien. Entonces, el objetivo de su trabajo es determinar la validez y la confiabilidad de un instrumento de evaluación para estimar el consumo dietético por tiempo de comida en pacientes hospitalizados de la HGZ. ¿Y ese dónde está? Es Villacuapa. Villacuapa. Sí. Ok, muy bien. Bueno, usted es, o tú eres de formación Yo soy nutrióloga. nutrióloga, muy bien. Entonces, a ver, yo te preguntaría, Nidia, ¿cuántos instrumentos a la fecha tú sabes que existen para estimar o para evaluar el desenlace que tú quieres evaluar? Como lo estoy pensando, ninguno. Ninguno. ¿Por qué no ninguno? Como para contrastar lo que yo estoy haciendo es el pesaje de alimentos, que sería el gold estándar, pero que es muy complicado tomar la charola de los pacientes y llevarla a un peso por diversas situaciones, que se lleve la charola o que ya no esté. Entonces, eso es complejo. Complejo te refieres a que no es práctico, ¿no? Así es. No es práctico, ok. Pero eso es lo que hay. Sí. Y la otra sería de manera... se llama recordatorio de 24 horas, que pues tenemos que ver la memoria del paciente, y eso también hospitalizados pues es también complicado. Ok, ¿y para qué saber esto? ¿Para qué Sí, los pacientes tienen desnutrición intrahospitalaria por diversas situaciones, pero una es que no se está realmente estimando el consumo de sus alimentos. Ok, Entonces, ¿cuál es el porcentaje de desnutrición que tú detectas en la HGZ número 32? más o menos oscila 30-40%. ¿Así de plano? ¿40%? Ok. Sí. ¿Y eso dónde lo puedo yo encontrar? Lo podemos ver O sea, lo que te quiero decir es, tú tienes que sustentar
tu idea, está bien. Digo, yo porque trato pues, así es mi estilo, tratar de indagar, ¿no? Entonces, ese 30-40%, la verdad es que lo sentí como sacado de la manga, ¿no? Yo tendría que saber un poco más cómo se determinó. Ahora, te creo, entonces el 30-40% de la población que existe, ¿en qué intervalo de edad? Adultos, que O sea, de son, los 18 a los 60, ajá, ok, el 40% están en desnutrición. No sabemos cómo entraron, pero están en desnutrición, ¿no? sí. Ok. Lo que hacemos es una evaluación nutricional inicial. A todos los pacientes que son de nuevo ingreso, se les hace una cédula de evaluación, que ya es Ajá. así estandarizada. Esa, pues nos dice, ¿no? Con escalas, si está en riesgo, si está con normopeso, si está en riesgo o si está desnutrido. Ok, pero bueno, entiendo que el 30-40%, pero lo que trato de decirte es que, bueno, tú estás tratando de estudiar este fenómeno de la desnutrición intrahospitalaria, asumiendo que pues tal vez la manera en cómo, así lo entiendo, y si no, corrígeme, la manera en cómo se supervisa en tu hospital, es decir, puede ser el estándar es el pesado, pues no está siendo tal vez no es viable para todos, no es práctico y entonces quizás por ahí se está escapando un porcentaje importante que podríamos de otra manera corregir y llevarlos a un normopeso, ¿no? O al menos mucho más cerca del normopeso, ¿no? Entonces, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto o estoy diciendo algo que no checa con lo que tú quieres? No, sí. Ok, entonces el punto es que tú quieres saber si este método. Ahora platícame del método. ¿Cuál es ese método? Dices que no, hasta la fecha no hay realmente, o sea, el estándar es el pesado de la charola y el otro es el recordatorio de 24 horas. Ok, ¿qué vas a hacer tú? Le voy Ajá, a dar un poquito más para arriba, sí, para, este es el instrumento que estoy diseñando, en donde tendría que ser por tiempo de comida, desayuno, comida, cena, con los alimentos que se ofrecen en la charola. uh-huh, Y ya se hizo un pesaje previo del uh-huh, alimento en donde nos dice, pues, si se comió el 100%, pues no va a haber nada en la charola y así por quintiles. uh-huh. Entonces, todos los alimentos que se ofrecen. Ahora, esto es pues inicial porque tenemos varios pacientes con diversas dietas. Entonces, esto es para dietas normales y blandas, porque bueno, pues hay pan dulce y no para todos les damos pan dulce. Uh-huh. Entonces, al fin, bueno, tiene un porcentaje de consumo, se sumaría al final y me daría cuántas calorías está consumiendo, pero esto en porcentaje. Entonces, así voy a hacer de los 3 tiempos de comida. Ok, Y al final lo que se busca es también pues dar una recomendación que también la evalúen mis compañeras, en donde pues si consumió el 75% de sus alimentos, bueno, solamente hay que seguir su plan de alimentación y seguir valorándolo y así hasta uh-huh. su ingesta es menor del 50, pues un seguimiento más cercano y considerar el soporte nutricional. Este es mi instrumento. Ok. Ahora, este instrumento, ¿tú cómo lo construiste? Este instrumento saqué las minutas que están en el sistema placa del IMSS Ok. y que los alimentos ya todo, afortunadamente en el IMSS está estandarizado. Ajá. Entonces, en esas minutas vienen los alimentos desarrollados como lista Uh-huh. y nos dice cuánto es ya el peso Uh-huh. del alimento, ¿no? Por ejemplo, huevos, 50 gramos. Entonces, de esta forma, yo fui pesando el alimento y fui quitando
la parte pues proporcional, ¿no? ¿Cuánto equivale al 100, al 75, al 50, al 25? Eso ya lo hiciste tú, eso ya lo describiste, cómo construiste tu instrumento, ¿verdad? Ya, sí. Ok, eso se tiene que poner. Ahora, ¿contra qué lo vas a comparar? Es que ya está como el pesaje del alimento, porque ya está Claro. Bueno, estandarizado. pues sí, pero de todos modos queremos saber si eso realmente así es, ¿no? O sea, sí, entiendo que tú ya lo hiciste, pero eso es en la construcción del instrumento. Ahora quisiéramos saber si eso realmente en la vida real así aplica, ¿no? Yo digo. Sí, o sea, lo que O podría sea, hacer, no dudo de tu capacidad, pero finalmente aquí lo que tenemos es que saber es la validez externa, si en el mundo real eso sucede, ¿no? sí, o sea, se puede también tomar la charola y pesarlo. Lo que No, quería es... a ver, sí, entiendo, pero tú estás, otra vez, regresemos ya al título, ya me quedó claro, vayamos al título, más bien a tu diseño, tienes tu diseño arquitectónico, ¿verdad? No lo tengo aquí en el protocolo. Ok, ¿cuál sería tu estado basal? Mi estado basal es cuando voy a dar este instrumento para que evalúen los ítems Ok, con el tu estado basal, personal de claro, docencia ¿qué y población es? Acuérdate, tu estado basal tiene que ver con la población. ¿Cuál es tu estado basal? ¿Qué características tiene tu población? que sean expertos en docencia Ok, y los biólogos clínicos también con formación en docencia. ok, perdón. Vamos a ir a tu título, porque yo ahí me perdí. Ve a tu título nada más, Ajá. de tu trabajo. Ok. Tu título dice, validación del instrumento de evaluación para estimar el consumo dietético. Entonces, mantengo en mente este título. Si es un estudio de validación, ¿cuál es tu unidad de estudio? ¿Los que van a implementarlo o tu población? ¿O cuál es tu unidad de estudio? No, los que van a implementar, es que es una primera parte en donde primero van a evaluar el instrumento y una Claro, segunda parte donde es una prueba piloto. claro, pero el instrumento es tu unidad de estudio, tu Sí, instrumento. y Sí, aquí hasta este pero no momento, las, ajá. hasta este momento no estoy considerando pacientes porque se va a hacer esta prueba piloto O sea, es un para estudio, determinar la ¿no? confiabilidad. Claro, ¿Mande? es un estudio de proceso, Sí, ¿ok? ¿Y qué tipo de validez vas a hacer? la de agregados individuales. ¿Perdón? Es que no escuché. De agregados individuales. ¿Qué es agregados individuales? Que es por medio de un cuestionario que los expertos evalúen los ítems. Ah, ok. Entonces tú vas a hacer una validez de apariencia. Ajá. De Ok. contenido. Y de contenido. Ok. Entonces la validez de contenido vas a hacer. Ok. Sí. ¿Y cómo es el proceso de validez de contenido? Se somete este instrumento por los expertos en donde se ponen varios ítems, en donde evalúan la congruencia de las preguntas, en este caso de las instrucciones que se dan y Ajá. de general el contenido del instrumento. Al Ok. final deciden si es válido o no. ¿Y cómo va a decidir eso? ¿Hay algún instrumento, alguna técnica? O sea, ¿cómo dicen sí, puñito arriba, puñito abajo? Nada más porque sí, o sea, por su apreciación. Pues es que se tienen como algunas preguntas, hoy no me acuerdo si lo puse. Eso tienes, digo, está bien, yo creo que tu proyecto es correcto. Mira, yo te diría que para tu proyecto, porque estamos en la parte final del seminario, es un proyecto que yo lo que te recomendaría es, tus antecedentes tienen que estar muy claros sobre, en esta historia congruente y consistente que tú tienes, los documentos tienen que ser, más bien, la descripción de los antecedentes tiene que ser muy clara
tú tienes que pues decir cuál es el estado del arte de tu pregunta de investigación, ¿no? Cómo hasta el momento se evalúa lo que tú quieres evaluar, ¿está bien? Y que estás en este proceso finalmente de eventualmente probar tu proyecto, tu instrumento. En este momento tu estudio es un estudio de validación de contenido, como estás diciendo. Yo también creo que es de apariencia, también, pero al menos de contenido lo tienes claro. Yo creo que eso tendría que ponerse en tu título, validación de contenido del instrumento. Y creo que aquí entonces tienes que estar muy clara en cuál va a ser el procedimiento de validación de contenido al que se van a someter los expertos, ¿sí? Y tienes que decir cuál es pues finalmente la prueba que vas a utilizar y los objetivos, cómo vas a desarrollar estos paso a paso, pues los objetivos para concluir con tu validez de contenido. Me parece que es un trabajo importante, sencillo, yo no diría simple, pero sencillo, pero sí tiene que ser muy claro esta parte sobre cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Ajá. ¿Y tu cálculo de tamaño de muestra de cuánto es? Había escuchado algo así como a conveniencia del investigador. No, pero, ok, Yo pero... En la prueba piloto son 50 nutricionistas, pero venía en la parte de la investigación de validez que pueden ser de 5 expertos. Entonces, Sí, es que, como 3 y 2. fíjate que no lo hago generalmente. No hago generalmente este tipo de preguntas, pero era una pregunta a buscapié. En realidad no tiene un cálculo de tamaño de muestra, porque lo que tú vas a hacer es con expertos. Lo que tú tienes que decir es cuáles son las características de esos expertos que le van a dar ese puñito arriba o abajo a tu proyecto, ¿no? O sea, Ajá. y yo creo que ahí está por eso es que te hice la pregunta sobre cuál es la unidad de estudio. Pues en realidad la unidad de estudio tampoco es el experto, sino es el instrumento. O sea, el instrumento es el que tú quieres validar, o sea, validar su contenido, punto. Tan, tan. Ya más adelante, pues sí lo tienes que contrastar contra el gol estándar, pero en este momento no. Aunque ya hiciste los pesajes y demás, yo creo que sí eventualmente lo tienes que hacer en el mundo real, ¿no? Sí. Sí, ya Muy someterlos a pacientes y a una prueba un poco más. Sí, pero eso es adelante. Eso como decía muy bien Rodolfo, pues es una parte de un gran proyecto. Entonces, este es el paso que tú quieres contestarte. Está bien, perfecto, Ujú. muy bien. Alguien había escrito en el chat si había tiempo. Ya no hay, desafortunadamente, porque nos quedan 9 minutos. Ya será para el próximo seminario, Rodolfo, ¿cierto? Cierto, sí, era la doctora Jovita. Bueno, es Así la es. doctora Jovita. Y entonces aquí, pero podríamos hacer un resumen de lo que vimos. O sea, voy a empezar como habíamos iniciado inicialmente. Perdóname por mi léxico. Pero Lino nos había dicho, los que más saben del proyecto son ustedes, ¿no? Habíamos empezado con este dicho de que cuando uno se muere, todo el mundo sabe que uno está muerto, pero uno no. Pero Lino nos dice que, bueno, ustedes son los que más tienen la experiencia. Nidia, yo te recomiendo que quizás toques la puerta de Marcela Pérez. Marce Pérez es expertísima en esas cosas de nutrición, sabe diferenciar una manzana de una pera, ¿no? Una pera de un perón, ¿no? Entonces, todos los demás no tenemos ni la menor idea, ni idea, Yo ¿no? no O sé sea, entre el cilantro y el perejil, no he podido. o sea, no tenemos idea de cuál es un chile cuaresmeño y cuál es, no, o sea, nada, no tenemos idea. Nada, ni chiles, nada, menos los chiles, no, menos. No. Entonces, Marcela Pérez, ella sabe de validaciones, sabe de estos instrumentos, etcétera, etcétera. Ella es nutrióloga, tiene maestría, doctorado, sabe un montón. Entonces, yo creo que podrías tocar la puerta con ella para más o menos para guiarte, ¿no? La verdad es que se vuelven complejos los estudios cuando uno no sabe, ¿no? Entonces, pues sí nos pones nos pusiste el proyecto muy alto. Y la otra cosa es que quisiera escucharlos, nos quedan 3 minutitos más. ¿Qué fue lo que aprendieron hoy?
¿no? De los que están, tanto los Demons, Fer, Marco, Paula Grajales, ¿qué fue lo que aprendieron hoy? ¿Qué fue lo que te queda hoy, estimado Paul Constantino, de la plática, de lo que intentamos enseñar el día de hoy, de lo que intentó enseñar el doctor Lino Palacios? ¿Qué fue lo que te queda de la enseñanza de hoy? Bueno, dedicarle más tiempo al protocolo, Claro. darle mayor velocidad a la elaboración, que sí, acepto que no le he trabajado tanto. Entonces, ahora que anoche que empecé a revisarlo, pues ya me percaté, dije, ah, caray, o sea, sí hay cosas que estoy mal. Entonces, pues ahorita tengo que trabajar principalmente en la estructura guía, que son los objetivos que van acorde a la pregunta de investigación. Bueno, Y a partir, pues, de los objetivos que estoy buscando, pues ahora sí viene ya el desarrollo de la metodología y los criterios de inclusión y exclusión, bueno, de selección de estos pacientes. Entonces, bueno, revisar el estado del arte con respecto a los objetivos, que son ya las complicaciones, porque sí me estaba enfocando a factores de riesgo de hipertensión. Cuando pues ya veo mi objetivo general, digo, no, ya no son los factores de riesgo, estoy hablando de las complicaciones por los factores de riesgo, solamente. buenísimo. Yo creo que, y se vio padrísimo cuando te lo dijo el doctor Lino Palacios, así quedó así claro, así, oye, pues ¿dónde están las complicaciones? En el mismo renglón, y era el Sí, mismo renglón, o sea, claro. muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Este, Marquito, ¿tú prendiste tu cámara? ¿Tú aprendiste algo hoy, Marquito? ¿Qué tal, doctor? Doctores, buenos días. Bien, bien todo. O sea, gracias siempre por la oportunidad de compartir con ustedes estas experiencias. Pues la verdad es que ahora estoy un poquito en la etapa de verificar. O sea, me gusta mucho retomar estos ejercicios y con lo que según ya había aprendido, o sea, reforzarlo para también poder yo ayudar más a mis a mis caicos y a mis alumnos aquí en el servicio. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Marquito. María Fernanda, qué buen estudio, está loquísimo tu estudio de los epitelios. ¿Tú qué aprendiste, María Fer? Pues nada, por ejemplo, esto de los objetivos, que al final del día son como el camino que debo seguir para llevar a cabo el estudio, ¿no? Y que estaba como pensando, dije, ¿qué objetivos podrían ser, no? O sea, y de repente ya como viéndolo como, bueno, ¿cuál es el camino que vas a seguir para llevar a cabo el estudio? Esos son los objetivos. Entonces sí, como que esa parte se me abrió un poquito más. Seguir Este, el camino y amarillo, la parte de hacerla, seguir el camino amarillo o seguir el camino azul. Mejor Oye, el azul. pero Fer, a mí me encantó lo que dijo Lino, ¿no? O sea, ¿cómo tienes estos máximos 5 objetivos? O sea, yo les diría 3 objetivos, el descriptivo, el bivariado y el multi, pero creo que eso deja muy claro, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? ¿No crees? O sea, esta parte de ser así de puntual. sí, la verdad es que sí, o sea, sí fue como un poquito más sencillo entenderlo así. Y también la parte de, bueno, es un estudio para hacer validez externa de otro que yo vi, ¿no? Y porque además no hay mucho. Y otra cosa, que el porcentaje de éxito que reporta la bibliografía es de 95%, pero pues en la realidad en el hospital, o sea, no es un 95%, ¿no? Entonces también como buscar otros factores que pueden estar afectando justo que no sea el 95%. Sí, 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 hay muchas cosas que estudiar en un mismo lugar, sí, tienes toda la razón. Ay, nos queda todavía 2 minutos, Nidia. Pues todo esto me ayuda a tener todo como en orden, ¿no? De volver a pensar esto que estoy realizando, con qué lo voy a comparar. Eh, Eso me ha dado como mucha claridad. Y todo lo que nos han dado, la verdad es que me da más claridad en el proyecto y orden, sobre todo orden, porque de repente uno tiene todo mezclado, entonces eso me ayudó. Sí, bueno, yo lo que aprendí, Lino, es la historia, ¿no? Esto que decías tú, de aprender a contar la historia. Me gustó mucho esta parte de decir, bueno, ¿cuáles son los personajes? Eso me encantó de ponerlo en la tierra, decir, ¿quiénes van a ser los personajes? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién quiere ayudar? ¿No? Que eso te va a ayudar mucho, Nidia, lo de los personajes y cómo contar la historia, cómo saber cuál es el inicio de la historia y el final. Eso que nosotros decimos que es el estado basal, la maniobra y el desenlace que creemos que es tan sencillo, pero en realidad suena más sencillo como una historia, ¿no? ¿Dónde empieza la historia? ¿En qué momento Caperucita Roja le dicen y desobedece? Y cuáles son las consecuencias de la desobediencia de esta niña loquilla, ¿no? Que provocó que se comieran a su abuelita. Qué mal, qué mal. Bueno, pero ya Pero había a ver, vivido ya había vivido la abuelita, ¿no? Ya.
Claro, pero yo te iba a decir que es un error que todos hemos incurrido, es un error común el incluir otros personajes en nuestra historia que no aparecen al inicio y que es como, pues aparece Hansel y Gretel y uno dice, pero ¿ya qué hora me hablaste de Hansel y Gretel? Y apareció Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, sí, eso que tú, así como iniciamos y ya con esto cerrar, dijiste muy bien sobre, quizás cuando vemos, yo lo veo en una perspectiva de un partido de fútbol, ¿no? Me gusta ser menos, menos oscuro y más Jedi. Entonces, decir, en un partido de fútbol, pues no es lo mismo verlo desde la tribuna que verlo o estar jugando en el campo. Y entonces ahí sucede que, pues hay una perspectiva distinta y repito, el tema aquí es que yo asumo siempre que ustedes son los expertos y yo soy el ego. Entonces yo soy el ego y entonces puede ser que yo diga algo que no checa, pero ustedes tienen que tener esta capacidad de defender sus proyectos porque son los expertos. Entonces, esto lo que va a ayudar es a que no, hay un síndrome que yo acuñé alguna vez en un seminario en Porto Alegre, que es el síndrome de la veleta, ¿no? Entonces el síndrome de la veleta es, pues si llegamos y te decimos es verde, entonces ya todo lo haces verde. Y después al otro nos venimos con el estado de ánimo distinto y decimos, no, es azul. Ah, pues no, entonces es azul. Y luego, no, ¿sabes qué? Es verde. Y entonces enloquecemos a los alumnos. Entonces tenemos que, más bien, asumir que somos los expertos. Tenemos la responsabilidad de contestar toda observación, pero no tenemos la obligación de cambiar los proyectos. Entonces hay que enriquecer los proyectos. Ese es el punto, ¿no? Sí, y termina uno haciendo el protocolo para el doctor Lino, el protocolo para la doctora Ivonne Royal, el protocolo para, ¿no? Y Entonces terminas haciendo como versiones distintas, porque uno también tiene que aprender a defender lo que está haciendo uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hubo mucho aprendizaje hoy. Ivonne, ¿vas a dar algún mensaje, ¿no? ¿Algún mensaje? Bueno, ¿no? Entonces, sigan adelante. Recuerden que el final para obtener es las tareas, para obtener su diplomado son las tareas, el trabajo realizado con la firma de su demon y el examen final, ¿no? Entonces, hay que estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, pareciera que está fácil el diplomado, pero ay, se pone medio difícil, ¿no? ¿qué es su demon? ¿Demon qué es? Es el demonio de Tasmania, No, no, yo sí. es el docente acompañante. Ah, Entonces, los el caicos claro. creemos que necesitamos este seminario permanente para seguir aprendiendo. Entre más escuchas, más aprendes. Entonces, cada de los egresados se quedan con ellos, se quedan aquí, está aquí Fernando Zavala, Exacto. se convierten en estos acompañantes que ellos también están aprendiendo, ¿no? Como tú dices, somos legos y seguimos aprendiendo con ellos, ¿no? Muy bien. Pues, acompañándolos. You never walk alone, ¿cómo dices? Así es. Nunca caminamos solos. Bueno, pues, te agradezco mucho, Rodolfo, Ofo, un abrazote. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. La Abrazos Sokamaki Miyake, saludos a Ivonne, todos. abrazos a Marce, a todos por allá. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe siempre. Bye bye. Chao. Arriba el azul. Que Vamos a cortar esa parte del video, eso no lo dijo el doctor, ¿no? Bye bye. Bye.